Esto es Malvinas, historia de héroes y traidores, programa número 268. Bueno, durante la semana estuve preparando el material que iba a mostrar en el programa de hoy, pero el día miércoles por la mañana me llamó una amiga, y aparte de ser amiga es una persona que sabe muchísimo sobre Malvinas, Marta Ranzás, y me dio la triste noticia de que había fallecido un BGM, un veterano de guerra, ¿sí? Eduardo Jambí, que era capitán de Gorbeta y que era el jefe del Yeguín. Por supuesto que me tocó muy fuerte, porque gracias a Jambí, yo pude salvar el material y pude salvar el pellejo. Cuando quieran pongan la foto, así tenemos el recuerdo de él. Ahí está. Bueno, esta es una historia muy especial, porque yo el 15 al mediodía me fui hasta ese lanchón a pedirle al capitán Jambí, que es el que está en segundo plano, que me pudiera despachar el material de video y los rollos de fotografía. Él me dijo que iba a hacer lo posible para subirlo al Irizar y me preguntó qué iba a hacer. Le dije, bueno, voy a volver al hotel, y me dijo, te vas a comer un par de cachetazos hasta que cuentes dónde dejaste el material. Quédate acá arriba del lanchón, que yo te voy a dar un overol hasta que veamos la manera de que te puedas subir al Irizar. Así que él fue el artífice de poder salvar el material del final de la guerra y de mi pellejo. Así que le estoy agradecido eternamente. Lamentablemente nunca pude agradecérselo personalmente, y lo último que pude averiguar es que terminó con el grado de vicealmirante. Así que, Eduardo Jambí, espero que te hayas reunido con todos los veteranos que están en el cielo. Ahora vamos a cambiar de tema. Resulta ser de que cuando lanzamos el libro Malvinas, los ojos de la guerra, por primera vez los medios de difusión contaban una historia sobre el 14 de junio, porque era el día en que yo hice oficialmente el lanzamiento. Porque por lo general los canales de televisión y la radio siempre se acuerdan del 2 de abril, pero no se acuerdan del 14 de junio, que fue el día donde fueron los combates más sangrientos y cuerpo a cuerpo. Yo filmé lo que pasaba ese día. El diario Clarín me hizo una nota, pero paralelamente a la nota fotográfica a doble página en el diario, publicó videos que hay en el libro en su página web. Y resulta ser que se armó toda una historia en función de un video que había pasado por esta página. A mí me llama la atención, y recién lo estaba comentando, que después de 41 años todavía haya veteranos que se estén encontrando en los videos. Primero voy a leer, y me voy a poner los lentes porque no veo nada. La semana pasada me los olvidé y así leí. Un artículo que escribe el diario PH, Pasa Hoy. Dice, en este 14 de junio, con el final de la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, un grupo de veteranos rearmaron los últimos momentos allí. Cuando observaron un video publicado por Clarín, aún les falta saber sobre un soldado herido que cargaron en un jeep. El diario Clarín publicó ayer un video realizado por el corresponsal de guerra Eduardo Rotondo, donde se observan los últimos minutos de las tropas argentinas en Malvinas. Allí, en una fracción de segundo, se observa un jeep militar con efectivos militares rumbo al centro de Puerto Argentino. Luego de unos días serían embarcados en el buque inglés Norland, que los trajo al continente.
son los últimos momentos de la guerra, captados por Rotondo. Se puede leer la nota completa de Pasó Hoy con el corresponsal aquí en video. El corresponsal en Malvinas registró la guerra de Malvinas y la rendición. Así que bueno, le agradezco que me hayan mencionado. Y sigue diciendo la nota: pero lo más emocionante se vivió en las últimas horas de anoche y las primeras de este 14 de junio, cuando 41 años después, el grupo de veteranos que iba en ese vehículo reconstruyó esos momentos a través de un grupo de WhatsApp. Antes de continuar, quiero que pasemos el primer video para que puedan ustedes ubicarse lo que fue el 14 de junio a la mañana. El grupo de artillería 4 se tuvo que venir. Sí, ya lo vi pasar todo. Tiró hasta la última pieza. ¿Hasta la última munición? La última pieza, se rompió la última pieza y no pudieron tirar más. ¿Ah, sí? Sí. Que se quede quieto, che, que se quede quieto, pará. Lo que ustedes vieron era un herido que subían a una camioneta para tratar de llevarlo hasta el hospital. Y después, casi al final, vieron a dos soldados, uno ayudando a otro a tratar de subir la lomada. Pero el próximo video, que lo vamos a ver después de que termine de leer la nota, va a mostrar lo que realmente sucedió con este video. Dice: pero lo más emocionante se vivió en las últimas horas de anoche y en las primeras del 14 de junio. Uno de ellos, Ricardo Chávez, lector de nuestro diario, residente en Coronel Suárez y asiduo visitante del lago Huechulaufquén, la pirinola, nos contó la historia en medio de la emoción que están viviendo. En la reconstrucción que realizaron a través de los mensajes pudieron confirmar que ese jeep, en medio del repliegue hacia el centro de Puerto Argentino, que era el lugar que en ese momento las bombas caían a su alrededor, iban Néstor Roche, Sergio Cano y Ricardo Chávez de la compañía Policía Militar 181, y Milton Rigg, que fue el traductor de Benjamín Menéndez, gobernador de nuestras islas. No sé si alguien más. Otro veterano le contesta: me acuerdo que cuando buscamos la llave del jeep, nadie sabía dónde estaban, al menos a la vista. Otro veterano agrega: es así, y la encontró Sergio, quien manejó, y continúa: luego de esos alcanzamos un cuarto que estaba tirado al costado de la calle, junto a la bahía. Estaba muy herido por culpa del proyectil de artillería que lo había alcanzado. Todo eso se nos entremezcló y fue muy confuso. Durante 30 años
que charlamos unos con otros y apareciendo el video, logramos confirmar quién es y qué pasó. Solo el mar herido no sabemos quién fue y si logró sobrevivir, y si hay un Dios, espero que así sea. El intercambio de mensajes, ya entrada la madrugada de este 14 de junio, continúa. En cuanto a Milton Rick, vive en Trelew. Tristemente me comentó que la esquirla que le pegó en su cuerpo y que yo ayudé a sacársela, se le perdió. Hasta a mí me duele esa pérdida, ya que ese día él nació nuevamente. Así lo recordamos los dos. Y otro comentario, solo queda decir que el ataque final comenzó más o menos a las 18 o 19 horas del 13 y finalizó a eso de las 12 horas del 14, al menos en Puerto Argentino. En otras zonas, por no saber del alto el fuego, seguían los enfrentamientos hasta que más tarde Milton fue herido en la explanada de la casa del gobernador de nuestras islas, que es el lugar donde yo estaba con la cámara grabando. Ricardo Chávez nos compartió hoy, 14 de junio, se cumple una fecha muy triste en Argentina. Fue la rendición del enfrentamiento contra el usurpador inglés que nada tienen de dueños y sí de invasores. Un día en el que debemos recordar a los que con su sangre hoy velan por nuestras Malvinas. Sí o sí va a llegar el día en que nuestras tierras serán recuperadas nuevamente y sus invasores expulsados. Mientras tanto, honor y gloria a nuestros hermanos. El momento vivido entre los veteranos de guerra en la última hora, reconstruyendo aquello de hace 41 años, también incluyó un escrito lleno de valores y amor de Sandra Mariani y una copa por los hermanos que hoy con su sangre y cuerpo cuidan lo nuestro por los que todos dieron. No voy a ocultar la emoción de recibir ya entrada la madrugada de este 14 de junio estos mensajes de quien informa parte de la historia de nuestras Malvinas, pero también a la personal, por ser un oyente fiel de los programas de radio y ahora lector de nuestro diario, pero además por los conceptos que me compartió todos los mensajes, una gran emoción que desbordaba algunas llagas y corazas que el ejercicio de la profesión durante más de 40 años no suele generar. Pero además, porque reafirma la importancia que tienen nuestros veteranos de guerra para escribir la historia tal como fue, para dar testimonios personales y vividos en Malvinas. Bueno, esto es lo que publicó el diario y lo que generó un video que salió en una página web. Así que ahora quiero que vean el video, pero les quiero contar una cosa. Quiero que escuchen el sonido ambiente, porque hay mucha gente que dice, no, la guerra terminó el 13 a la noche o el 14 a la madrugada. Mientras el oficial le está explicando al chofer donde hay un nuevo puesto, se escucha ruido hasta de ametralladora. Eso significa que ya se estaba combatiendo cuerpo a cuerpo. Así que cuando quiera, señor director, vamos con el video. ¡Ahí, Urbino! ¡Dile un poco a los flanqueros! ¡Flanquero atrás! ¡Tocar bien! ¡Tocar bien, soldado! ¡Entra el quilombo, capitado, por lo menos! ¡Vamos, segunda cosa! El gobernador... ¿Están tocando? Vamos adelante. Puesto, la zona está en causa y van a estar.
Staniscaus, ¿conocés? Cerca de Staniscaus hay uno. Matan a Staniscaus, quédense ahí, ganamos yo. Métanse al cubierto ahí, no sean boludos, métanse al cubierto ahí. Esos tiros no son los nuestros, sinceramente que nos están tirando a nosotros, Bueno, creo que el video es por demás elocuente y aparte de eso, después de 41 años volverse a encontrar con una imagen es impresionante. Este programa tenía aparte la idea de mostrar que sobre esta imagen, específicamente del soldado sosteniendo al herido, luego se utilizó para hacer un monumento. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Y después me encontré con otra novedad, que el autor del monumento era un veterano de guerra, que lo hizo en Altagracia, Córdoba. La semana que viene veremos imágenes y fotografías de cuando lo construyó, el monumento. Pero aparte, este monumento, con esta imagen del soldado con el herido entre sus brazos, hay una réplica a escala hecha en bronce en el Congreso de la Nación. Bueno, para esto es el programa, para que los que no estuvieron en Malvinas se enteren de lo que fueron capaces 14.000 hombres. Pero también es para que los que estuvieron en Malvinas puedan reencontrarse o puedan reconocer algún compañero o alguna zona donde estuvieron. Por eso es que este programa está en su 9ª temporada, porque permanentemente estamos defendiendo la causa Malvinas, porque no hay ningún medio que lo haga, porque no interesa Malvinas, porque no interesan los veteranos de guerra. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, y no es por desmerecer, es que cuando volvieron los veteranos de guerra, para darle trabajo, los pusieron como porteros de escuela. Ni siquiera le preguntaron si querían aprender una profesión o si querían o si tenían algún oficio y necesitaban algún tipo de ayuda. Los veteranos que volvieron de Malvinas, igual que yo, tuvimos que firmar un papel que por 10 años no podíamos hablar ni comentar nada de lo que había ocurrido en la guerra. Por supuesto que en mi caso como reportero gráfico se podrán imaginar qué hice con ese papel. Y un año después publiqué un libro de fotos que se llamó Alerta Roja. Y al poco tiempo estaba tan indignado porque la gente seguía sin reconocer a los veteranos que hice un documental que se llamó Alerta Roja y que hasta el día de hoy sigue siendo el único documental con imágenes reales. El año pasado, cuando se cumplieron 40 años, llamé a todos los canales de televisión de Capital Federal para ofrecerles el documental, para que pasaran el documental en forma totalmente gratuita. ¿Saben lo que hicieron los canales? Pasaron la película Iluminados por el Fuego. Una película que nada tiene que ver con lo que pasó en Malvinas. Un solo canal se dignó venir hasta la costa y hacerme un reportaje de 30 minutos y mostrar para lo que muchos porteños por primera vez veían que era el final de la guerra. O sea, a la gente no le interesa esos 14.000 hombres que fueron a defender no solo una bandera, fueron a defender la soberanía. Algo tan importante que en este momento nos está faltando a los argentinos. Entonces, esa es la razón de ser de este programa. Esto es lo que normalmente les muestro, aunque a veces sea reiterativo, o que a veces me quede sin palabras o me emocione, porque realmente lo llevo en una parte de mi cerebro. Recién conversando
con uno de los responsables de acá del canal, me decía, de Centroamérica te acordás muy poco, porque no era tu guerra, pero de Malvinas lo tenés como si hubiera ocurrido ayer, porque era tu guerra. Sí, era mi guerra. Los que estaban combatiendo en ese momento podían ser mis hermanos o mis sobrinos. Mis hijos eran muy pequeños, tenían 7 años y 5 años, pero los que estaban combatiendo, que tenían 20 años, sí, eran mis hermanos, no de carne, sino de corazón. Se me hace difícil hacer este programa de hoy. En realidad todos los programas se me hacen difícil, pero sobre todo este programa, porque yo no pensaba hablar de la muerte del capitán de corbeta, ¿sí? Pero todos los días muere un veterano. Ahora no es noticia, nadie publica nada, solamente se publica en las redes y de los que estamos unidos en las redes por el tema Malvinas. Después nadie se acuerda de los veteranos. Es más, los veteranos, por una ley, cuando fallecen, tendrían que recibir los honores de veterano de guerra. Es decir, se tiene que poner una bandera argentina encima del cajón, tiene que haber una guardia de honor militar y hacer el acompañamiento hasta el cementerio. Eso ocurre muy pocas veces, por una sencilla razón, porque no hay un teléfono, ¿sí?, o un lugar a donde los familiares puedan llamar para que esta ley se cumpla. Es un detalle muy pequeño, pero es un detalle para tener en cuenta, porque los veteranos de guerra, cuando reciben los medicamentos, que no son medicamentos para curarlo de sus enfermedades, son medicamentos para tratar de mantenerle el cerebro lúcido, ¿sí? Ni bien reciben el medicamento, que lo sacan de la farmacia, PAMI les manda un correo electrónico diciendo, usted se ahorró tanta plata. No, no me ahorré tanta plata. Esa plata la tiene ganada el veterano de guerra. Estuvo 55 días combatiendo. No hablo de los profesionales, porque era su deber. Hablo de los soldados. Muchos de ellos dejaron un lápiz para tomar un fusil. Y usted me podrá decir, sí, bueno, pero le dieron el fusil y estuvieron practicando. No quiero que ustedes estén en las botas de los que estuvieron estos soldados, cuando vieron que del otro lado venía un enemigo y que venía dispuesto a matarlo para seguir adelante. Así que tuvo que tomar la decisión de disparar, porque si no, el británico lo mataba antes. Esto es Malvinas, historia de héroes y traidores. Las historias que les cuento semana a semana. Ustedes lo podrán revivir mañana en YouTube y ahora a continuación vamos a ver el noticiero del canal. Me despido como lo hago toda la semana. Dios y patria o muerte. Medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares. En las noches ves fantasmas que muerden el pabellón. En las aguas bajo